vamos a continuar y nuestra próxima invitada es la doctora Natalie Viteri Jiménez, que hasta hace poco fue asambleísta y ahora es candidata nuevamente a la Asamblea Nacional por la lista 6 en el distrito 1, distrito 1. Ella está en el distrito 1 con la lista 6. Así es que eh, antes había sido asambleísta a nivel nacional. Así que empecemos con Natalie, agradeciéndole por su tiempo. ¿Cómo nos está receptando Natalie? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés, Alcides, Julio. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en Radio Atalaya. Muchísimas gracias a También. ustedes por su gentil invitación. Julio, sí, también lo dije. No, no, Muchísimas está aquí gracias. también, es que también está Hugo, Hugo Landino. perdón, Sí. perdón. Hugo, Hola también muy Natalie, buenos ¿cómo vas? Muy días. bien. Gracias por su gentil invitación y a todos los que nos sintonizan en Radio Atalaya. Los escucho muy bien. Perfecto, qué bueno. Empecemos con algo que estaba pensando antes de ir a la pausa anterior. ¿Cuál es la posición de Natalie Viteri y del bloque de la lista 6, más que del bloque, de la lista 6, porque todavía de los que vayan a quedar electos, respecto a la consulta popular del Yasuní? Bueno, el tema del Yasuní es bastante complejo. Si a uno le preguntan si desea que el planeta entero se mantenga, evitar su erosión, evitar su daño, evitar el daño ambiental en todo tema, cualquiera contestará que sí, que hay que evitarlo y hay que mantenerlo porque planetas y hogar tenemos uno solo, no tenemos otro de repuesto. Y el daño que se le causa es solamente atribuible a quienes habitamos en él, es decir, a los seres humanos. Y si queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan tener un hogar donde crecer, somos los responsables de su cuidado y mantenimiento. En este sentido, todos vamos a responder que sí deseamos que nuestro planeta sea conservado y que todas las zonas naturales que podamos preservar, así como todo el tema de un árbol que se quita, sea reemplazado si es posible por dos o tres más, también tenemos que hacerlo. El tema del Yasuní creo que es mucho más complejo que eso. Si me preguntas a mí, por supuesto, todo tema de la naturaleza siempre voy a estar a favor. Soy un amante de la naturaleza y eso en primera instancia siempre voy a contestar que sí, pero creo que es un tema mucho más complejo por lo que he escuchado y he podido eh, no entender, porque no podría decir que lo entiendo de manera completa, pero sí de lo que he podido escuchar y he puesto atención a algunos expertos en la materia que dicen que por un lado los que lo protegen, que no es mucho la pérdida. Por otro lado, he escuchado que la pérdida no solamente es en lo que se deje de extraer, sino en lo que ya está instalado ahí, que Claro. lo desinstalen, que Cuesta las eso. demandas que vienen, ajá, que cuesta muchísimo dinero desinstalar y además de eso las demandas que se vienen contra el Ecuador, que eso también es dinero que habría que pagar y que habría que saber de dónde conseguirlo, más los intereses y todo lo demás, que no es solo lo que se deje de extraer. Entonces son temas mucho más complejos que un lugar que no se ha tocado para nada, que se trate de determinar cuánto podría dejarse de sacar y de dónde podría compensarse ese valor. Creo que esos son los grandes temas que la ciudadanía en general no está bien inteligenciada para tomar esa decisión tan importante para nuestro Ecuador, para las personas que a su alrededor sufren este daño de primera mano, me refiero a las comunidades que se encuentran a su alrededor, para el planeta entero que sufre el daño y para los que tenemos que tomar una decisión tan compleja como esa. Sí, quizás lo más adecuado hubiera sido que esto sea decidido por las mismas comunidades, ¿no? Quienes viven ahí, que son los beneficiarios o perjudicados directamente de esta situación. Me parece que a lo mejor eso hubiera sido lo más idóneo, ¿no? No sé, Creo que que esa hubiese sido una consulta previa, como establece la ajá, Constitución, cuando va a haber este tipo de extracciones o de daños, una consulta previa a esas comunidades. Y luego sí, una consulta a toda a la ciudadanía cuando se trata de un ingreso que va a dejar de percibirse lastimosamente en el Ecuador, seguir dependiendo
del petróleo, porque no hemos ayudado a que otros recursos importantes que tiene el Ecuador, un país donde podría valerse de todos los recursos que tenemos para poder exportarlos y hacer de este Ecuador que sea más rico en todo, seguimos dependiendo de un recurso como es el petróleo, donde solamente lo sacamos y lo llevamos fuera para después comprar sus derivados y poder vivir de ello, es que no nos vemos más que abocados a eso, lamentablemente. Y en ese caso, lo que yo creo es que debería haber un análisis real, porque no sabemos a quién creer, un análisis real de cuáles son las cifras serias de lo que vamos a dejar de recibir por esa extracción y versus también lo que ya está instalado, cuánto cuesta desinstalarlo, cuáles son las demandas del Ecuador, si en verdad va a haber una demanda o si ese contrato de extracción tiene alguna cláusula en la que el Ecuador tendría algo a su favor en caso por daño ambiental de que este contrato se paralice, porque supongo que Claro. cuando hay un daño ambiental tan grande, algo debe haber a favor del Ecuador. Así es. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Gracias. Saludando pues a la abogada Natalie María Viteri Jiménez, candidata asambleísta de Guayas por las listas 675, Social Cristiano Comadera de Guerrero, en lo que tiene que ver con al distrito número 1. ¿Qué pasa con los menores de edad que en este momento están siendo utilizados para el cometimiento de delitos? Aquellos que no son imputables, como lo son pues los mayores de edad, aquellos que son utilizados para narcotráfico, sicariato, asesinatos, homicidios, vacunas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué reforma Bueno, podemos poner ahí? ¿Qué reformas al Alcides, Código Orgánico Integral Penal podemos aplicar ahí, por ejemplo, abogada? ahí hay varios temas. Uno, yo propuse una reforma al COIP en ese tema para que los menores desde los 14 años en delitos muy graves como son sicariato, violaciones, femicidios, trata de blancas, tráfico ilícito de personas, sicariatos y lo que se conoce ahora como vacunas, sean juzgados como personas adultas, no en los centros de privación de libertad para adultos, sino en los de menores de edad, sean juzgados como adultos. También hay eso lo propuse y es lo que se estaba tratando en la Asamblea Nacional en una de las comisiones, solo que fue cesada y se tendría, y es lo que iría a impulsar para que se siga tratando ahora en la nueva Asamblea. Ahora, los menores de edad están siendo juzgados, sí, pero desde los 16 años. Yo lo que estoy reformando es que sea a partir de los 14 por lo que estamos viendo a nivel nacional que ocurre. Lo que también hizo la Asamblea cesada es que se le puso una sanción a aquellos adultos que reclutan a estos menores de edad para que cometan este tipo de delitos, para que se unan a las pandillas, aunque no cometan este tipo de delitos, se les puso ya una sanción en el COIP para que estos adultos reciban una sentencia por reclutar a estos menores de edad. Eso ya se encuentra en el COIP para que sea aplicado por los jueces y fiscales contra estos adultos que los reclutan. Es decir, son dos pasos, no solo hacia los menores, sino también hacia los adultos que los reclutan. Independientemente de que reciban los menores también dentro de la cárcel medidas socioeducativas. Porque para hacer esta presentación de reforma hacia los menores, hice un pedido de información a varias instituciones, entre esas al SNAI en relación a los centros de privación de menores, en relación a las medidas socioeducativas que se supone deben recibir ahí, también al Ministerio de Educación, hice al de la niñez, hice a todas las instituciones que te puedas imaginar que tenían relación con esto y la verdad es que ni siquiera el Ministerio de Educación, como es obligación, les reparte a los colegios los tiene que darles como unos afiches en relación a este tema para que ellos estén informados de lo que podría suceder en caso de violación de estas medidas o para que estén informados o reciban de mejor forma los temas que tienen que ver con
moral, cívica, etcétera, no los reciben, que el SNAI reparta también estos folletos a los jóvenes, tampoco se los da, no se cumple ninguna de las medidas supuestas socioeducativas que tienen que darse con un régimen abierto, semiabierto o cerrado. Los jóvenes entran y salen, inclusive los que tienen régimen cerrado de esta institución, porque los que los vigilan no lo hacen como deberían, es decir, un sistema que está totalmente a la deriva o mal cuidado, tanto así que inclusive aquellos jóvenes que pasan o cumplen la mayoría de edad en ese lugar y que por su sentencia tienen que estar ahí hasta los 25, están mezclados con otros porque se supone que deberían estar separados hombres de mujeres por edades, hasta los de 12 a 14, de 14 no sé qué, no están separados, es realmente penoso, pero incluso aquellos que tienen que cumplir un régimen semiabierto o abierto, no tienen a dónde ir porque cuando regresan a sus familias para cumplir este tipo de régimen, algunos se cuentan con padres que se dedican a estos crímenes gravísimos de delincuencia organizada y su madre también los conoce y no los ayuda. Entonces, en ese tipo de familias no van a encontrar una rehabilitación real y con muchos van a la escuela y sin embargo se salen de la escuela por unirse a estas pandillas. Y entonces, ¿cómo se da estas medidas socioeducativas? Esos son los problemas reales a los que nos enfrentamos y no a la de una niñez como deberían tenerla o como se Natalie, esperaría que tengan. vamos a darle paso a nuestro compañero Julio Ayala para que siga la entrevista. Gracias, Gracias. Alcides. Abogada Natalie Viteri, muy buenos días. Dígame una cosa, pero todo esto que usted ha narrado, que no es de hoy día, sino que viene desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no merece una fiscalización por parte de los legisladores? ¿No merece llamar a los funcionarios que no cumplen con todas estas cosas que usted ha señalado? ¿Usted podría hacerlo en el próximo periodo? Por supuesto que sí, para eso pedí la información que realmente me tomó mucho tiempo en reunir, porque no la entregan así nomás debido a que la información que se maneja sobre menores de edad es muy delicada y no la entregan fácilmente, no entregan por temor a los nombres y cuando le entregan, no la entregan bien, porque yo la pedía sectorizada por provincias, la pedía sectorizada por centros y como establece el mismo Código de la Niñez, la pedía sectorizada por edades, por género, la pedía sectorizada además por tipo de delitos, es decir, los de mayor criminalidad, los de menor criminalidad, los de régimen abierto, semiabierto y cerrado. Y realmente, más que no entregarla, creo que no la tenían ni siquiera en un orden, no la conocían en verdad y por eso no la podían entregar. Pasé meses en esos pedidos e iban enviándolo poco a poco, decían que era muchísima la información, la enviaban mal, la enviaban toda mezclada, enviaban unos números que no coincidían cuando hacíamos las cuentas, mandaban una cantidad de leyes, pero que cuando usted trataba de revisar esa información no era congruente, no era, usted sacaba los números ahí, sumaba y restaba y no le daba. Todo era mezclado, tenía que volver a pedir, decía, pero esto de qué provincia es, esto a quién corresponde, esto bajo la vigilancia de quién estaba, porque pedía obviamente quién era el que administraba esa información, quién la manejaba, bajo qué policía estaba, quiénes la custodiaban, cuál era el régimen abierto, qué horarios, qué chicos estaban, quiénes habían cumplido además esos regímenes y quiénes habían terminado de cumplirlas, quiénes se habían presentado ante los jueces. Es decir, tenía que tener la información completa para poder saber si habían cumplido o no habían cumplido con su obligación de las autoridades. Y créeme que hasta que cesó la asamblea no tenía la información completa para poder inclusive hacer un llamado a un juicio a un juicio político por falta de cumplimiento, porque la información, por muy numerosa que me enviaban, no estaba completa o la enviaban mezclada. Y creo que era porque no la tenían realmente como debían. Gracias, Natalie. A mí también me sucedió cuando era legislador, cuando pedí la lista de los señores beneficiarios de la sucretización. Me la enviaron en el momento en que ya prácticamente no era necesaria, pues terminaba las sesiones del Congreso y al ministro interpelante ya no lo pude interpelar. Pero una cosa, Natalie, pero sí se puede
aunque no tenga la información, por no dar la información, hacerle un juicio político al ministro encargado de esta situación, porque negar la información hasta para las personas naturales es una contravención, un delito, no está tipificado como que uno tiene derecho a recibir la información, más aún un legislador que tiene la obligación de entregársele la información adecuada. Es decir, ya se podría iniciar un juicio político por mala información o por desinformación, Natalie. Efectivamente, lo podría iniciar, pero mi idea no es solamente iniciarle un juicio político porque no me entrega la información. Mi idea es, en cuanto al proyecto de ley, tener bien sustentado para que estos menores de edad no solamente aparezcan en un artículo de la ley, sino que también a la hora de asumir su responsabilidad estén en el lugar que les corresponde y recibiendo la sanción que les corresponde, pero con una medida socioeducativa que les vaya a servir, porque están encerrados en un montón, salen y entran del lugar como si estuvieran en su casa. Entonces no vamos a lograr nada con una reforma a una ley si eso es simplemente una letra muerta. Esa era mi intención real, más allá de llevar a un juicio político a una persona que salga de su cargo, que sea sancionado con 2 años de no poder ejercer una función, y mientras tanto lo que realmente le interesa a la sociedad, que es estar protegida y que los jóvenes no sigan entrando a esto, quede en la nada porque ellos siguen entrando y saliendo de un lugar. En verdad, el fondo de esta petición era que una reforma al COIP sobre los menores de edad quede sustentada, sobre todo para que los derechos humanos y el tema de la inimputabilidad de los menores esté fundamentada, y además de eso, una vez que conste en la ley, sea efectiva para ellos. Entiendo, gracias, Natalie. El abogado Hugo Landívar, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Julito. Natalie, ¿cómo vas? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo estás? Se ha hablado mucho de retomar el juicio político a Guillermo Lasso una vez que la asamblea esté posesionada, porque de ley va a haber una segunda vuelta, entonces va a haber un espacio de tiempo. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Más que como Natalie o como bloque, como lo quieras contestar. Eso no es algo que se haya hablado dentro del partido ni del PSC, ni de los nuevos asambleístas que estén en la lista para esto. No es algo que personalmente a mí me interese en lo absoluto. No creo que sea mucho más importante, ya. creo yo, ¿no? Hay cosas muchísimo más importantes. No digo que con todos los escándalos de corrupción y de todo que se ha dado, cualquier funcionario público de este gobierno no necesite ser llevado a un juicio político y que de él se establezcan las responsabilidades políticas y además salgan las responsabilidades que vayan a Fiscalía, Contraloría y tengan que darse. No digo que no sea importante eso, pero en este momento crucial, creo que hay cosas muchísimo más importantes en cuanto a la inseguridad de todos los ciudadanos que requieren una atención. Sin seguridad no podemos hacer nada más, ni siquiera fiscalizar a los que están en este momento, porque no podemos ni salir de nuestros hogares, ningún ecuatoriano, sin sentirse inseguro de saber si va a volver o no. Nuestros hijos o los hijos de cada ecuatoriano que van a los colegios, ayer a un joven lo mataron afuera del colegio. Terrible, terrible. Sí, y decían que el joven supuestamente no tenía ningún problema. A un chico del Consejo de la Judicatura también lo mataron en la noche cerca de su casa. Esto es una locura, nadie se siente seguro ni siquiera de ir a la tienda. Entonces creo que en este momento, sin desmerecer que tenga muchísimos temas que descubrirse en materia de corrupción, en este momento creo que es necesario atacar el mayor mal que tenemos contra todos los ecuatorianos. Natalie, con Jan Topic en la presidencia y un bloque fuerte en la 6. Correcto. Con tu experiencia en la asamblea, ¿qué llevas bajo el brazo? ¿Cuál sería, digamos, el principal proyecto que quieras o llevas o has trabajado en eso una vez que estés en la asamblea? Bueno, yo presenté 10 proyectos de ley. Uno ya es ley de la República y los otros 9, uno ya estaba para segundo debate, que es el proyecto de reforma integral a la ley de discapacidad. Los otros 2 son en materia de seguridad, que son los que voy a ir a impulsar, el sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro, en razón a los atentados y además asesinatos que han sufrido fiscales afuera de la misma fiscalía, los jueces con los atentados que han tenido, pero dirigidos no a todos los procesos penales, sino solamente a los
a los delitos que mencionábamos en su inicio, que son de delincuencia organizada y de mafias internacionales, dirigidos a estos para que puedan ser procesados sin quedar en la impunidad por miedo o por amenazas. También una reforma al COIP aumentando para esos mismos delitos hasta 60 años por cada uno de los delitos sumados, inclusive sin rebajas ni sustitutivas, que es lo que hoy por hoy terminan sin cumplir sus condenas, les dan una rebaja y a los 4 o 5 años terminan saliendo de la cárcel por supuesta buena conducta que la pone le da los certificados el mismo SNAI, que es adscrito al Ejecutivo, y terminan saliendo de la cárcel con mucho menos tiempo del que fueron condenados y delinquiendo inmediatamente. Así es que es para que cumplan hasta los 60 años completos, sin rebajas ni sustitutivas, para que los menores de edad sean juzgados, como comentamos al inicio, para que en todos los casos en que cometan este tipo de delitos, por excepción, porque la Constitución manda que la prisión preventiva sea de última ratio y mínima intervención penal, por excepción, en este tipo de delitos siempre se aplica la prisión preventiva porque sabemos que ellos no se vuelven a presentar ante un juez, que los delitos, perdón, que los antecedentes penales solo en ese tipo de delitos, porque ya no son tomados en cuenta ante los jueces, no los pueden tomar en cuenta ni siquiera como como un antecedente para saber si le dictan o no prisión preventiva. Pero solo en esos casos sí se han tomado en cuenta para los jueces para poder determinar prisión preventiva, que la Fiscalía tome como acción directa los casos que por los medios de comunicación conoce que han cometido un delito contra una persona y se conoce de quién por los medios digitales o por las cámaras o ojos de águila quién fue el que cometió el delito, sin esperar la denuncia por el miedo de la víctima contra el delincuente. Y esta reforma del COIP es la que voy a seguir impulsando, así como los otros proyectos de ley que he presentado. No, miércoles, qué buen ritmo. Bueno, no, usted tenía una inquietud final, Alcidito, ¿verdad? Sobre esto de que Para la la doctora próxima sesión de la Asamblea se va a llamar a juicio otra vez el presidente Lasso, que van a revisar todos los proyectos que han sido aprobados por la Corte Constitucional. ¿Alguna postura ya ha definido el Partido Social Cristiano en estos dos temas, Natalie María? En el primer tema ya les comenté que no es de nuestro interés el tema del juicio político en este momento y de ningún tema en ese sentido, aunque no digo que no hayan temas de corrupción que habrá que revisar y que merecen la pena obviamente sobre este gobierno, pero que en este momento inmediato lo importante es llegar a entrar con los temas de inseguridad y de los proyectos de ley que quedaron pendientes. Por ejemplo, otro de los proyectos de ley que dejé presentados es la primera ley que existirá en el Ecuador para las personas con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, para que no tengan que estar exigiendo a través de acciones constitucionales al gobierno que les dé lo que por derecho les corresponde al ser personas de doble vulnerabilidad y tener este tipo de enfermedades que ningún bolsillo ecuatoriano podría costear, para que sean atendidas y todas estas medicinas puedan ser otorgadas y entregadas por el Ministerio de Salud Pública, por el IES o por el IFA o el ISPOL, etcétera, porque este tipo de enfermedades debe ser atendidas por médicos especialistas que no existe, debe ser actualizada cada 2 años por lo menos y no como el listado que tenemos desde el año 2012, debe estar en el cuadro básico de medicinas que no está porque obviamente estas enfermedades no están actualizadas y estas personas con este tipo de enfermedades, como hemos visto inclusive en las noticias de niños que aparecían con AME, un tipo de enfermedad cuyo uno solo de estos medicamentos cuesta $2.100.000, imposible de alcanzar, se veían padeciendo por todos los hospitales públicos y esta fue la causa de uno de los juicios políticos que puse a la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, justamente, y que lo gané dentro de la Asamblea Nacional por las medicinas caducadas, por la falta de atención a estas personas, por la compra de medicinas que lo hacía a través de terceros con laboratorios que no tenían autorización del ARSA, entre otros puntos. Por eso es que presento este proyecto de ley que ya está dentro de la Asamblea Nacional y que va a ser la primera ley para el Ecuador. Esos son los temas más emergentes en este momento. Luego se verá los otros temas. Gracias, Natalie. Oiga, y
¿Qué es de la vida de su hermana, nuestra amiga Cintia? Muy bien, gracias a Dios. Ella está muy bien, tuvo una operación del hombro, pero se está recuperando, haciendo su terapia y bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Muchos saludos. Claro Nos, que sí, con todo gusto. nos vamos a despedir. Era la candidata por el Distrito 1, Natalie Viteri Jiménez, en Punto de Vista en el sistema de emisoras Atalaya. Lista 6 está justamente el Distrito 1, es el de la parroquia de Jimena y Febres Cordero. Muchísimas gracias.